porque durante décadas de mi vida como exorcista he visto cosas que la mayoría de las personas jamás verá. He estado frente a frente con el demonio, he escuchado su voz, he presenciado su odio, y déjame decirte algo que aprendí en esas batallas espirituales. El enemigo le tiene un miedo terrible al rosario, pero no a cualquier rosario. No al que se reza de manera automática, sin preparación, sin protección. Le teme al rosario rezado con poder espiritual, al rosario blindado con las armas correctas. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no obtiene los frutos plenos del rosario? Porque lo comienzan sin protección, lo inician sin escudo. Y el demonio, que es astuto, aprovecha esa puerta abierta para distraerte, para desanimarte, para hacerte creer que estás perdiendo el tiempo. Hoy quiero compartir contigo algo que descubrí en mi ministerio, algo que me enseñó la misma Virgen María a través de la experiencia. 6 jaculatorias poderosas que debes decir antes de comenzar el rosario. 6 oraciones breves como flechas al cielo que cierran toda puerta al enemigo y abren tu corazón a la gracia. Si deseas comprender más profundamente el poder oculto de la oración y proteger tu vida espiritual del engaño, suscríbete a este canal porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que rezas. Permíteme comenzar contigo desde la verdad más cruda. El demonio existe, no es una metáfora, no es un símbolo del mal abstracto, es una persona espiritual caída, llena de odio hacia Dios y hacia ti. Y su objetivo principal es apartarte de la gracia, hacerte caer en el pecado y finalmente llevarte a la condenación eterna. Yo lo sé porque lo he enfrentado. He visto a personas poseídas gritar, retorcerse, vomitar objetos extraños. He escuchado voces que no eran humanas. He sido golpeado, insultado, amenazado por espíritus inmundos que se manifestaban ante mí. Y en cada uno de esos encuentros, lo que más me impresionaba no era el poder del demonio, sino su debilidad frente al nombre de Jesús y frente a la Virgen María. Pero aquí está el punto que quiero que comprendas hoy. El demonio no ataca solamente a los poseídos. Él ataca a todos, a ti también. Tal vez no con una posesión, pero sí con tentaciones, con distracciones, con desánimo, con pensamientos oscuros, con divisiones en tu familia, con obsesiones, con miedos irracionales. Y una de sus estrategias más efectivas es hacerte creer que la oración no sirve, que el rosario es aburrido, que es repetitivo, que es para viejitas. ¿Te ha pasado alguna vez que intentas rezar el rosario y tu mente se va a 1000 lugares diferentes? ¿Que sientes sueño, cansancio, impaciencia? ¿Que de repente te vienen pensamientos molestos, recuerdos dolorosos? ¿O simplemente te desconectas y terminas el rosario sin saber que rezaste? Eso no es casualidad, es ataque espiritual. Y en los próximos minutos te voy a explicar cómo blindarte contra eso. Durante mis años como exorcista aprendí algo fundamental. La oración más poderosa después de la Santa Misa es el rosario. El demonio lo sabe, por eso hace todo lo posible para evitar que lo recemos bien. He visto casos de personas que comenzaron a rezar el rosario diario y en pocas semanas sus vidas cambiaron. Radicalmente, matrimonios restaurados, adicciones vencidas, enfermedades sanadas, hijos que regresaron a la fe. Pero también he visto a muchas personas que lo intentan y no perseveran porque no saben cómo protegerse espiritualmente antes de empezar. Es como entrar a un campo de batalla sin armadura. Puedes tener la mejor espada del mundo, pero si no te proteges el enemigo te va a herir. Aquí es donde entran las 6 jaculatorias. Estas oraciones cortas son como cerrojos espirituales. Cierran las puertas al enemigo, purifican tu intención, invocan la protección divina y preparan tu alma para recibir la gracia del rosario. No son invenciones mías, son oraciones que la Iglesia ha usado durante siglos, que los santos rezaban y que yo mismo aprendí a valorar en mi ministerio. Y déjame decirte algo, desde que comencé a enseñarlas y a rezarlas antes de cada rosario, los frutos se multiplicaron. Las personas reportaban paz, claridad mental, liberación interior y una conexión profunda con la Virgen María que nunca antes habían experimentado. Entonces, ¿cuáles son estas 6 jaculatorias? Pronto te las voy a revelar una por una, explicándote el poder espiritual de cada una y por qué son tan efectivas contra el enemigo. Pero antes necesito que comprendas algo esencial. El rosario no es magia, no es un amuleto, es una oración del corazón. Y para que funcione plenamente, tu corazón debe estar abierto, protegido y dispuesto. Por eso estas jaculatorias no son opcionales, son necesarias, son el escudo antes de la batalla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas rezan el rosario toda su vida y nunca experimentan un cambio profundo, mientras que otras, al comenzarlo, sienten una transformación inmediata? La diferencia no está en la cantidad de rosarios que rezas, está en cómo lo rezas, está en la preparación espiritual, está en la intención pura, está en la protección que invocas antes de comenzar. Y eso es precisamente lo que estas 6 jaculatorias te van a dar. Muy pronto
vas a entender por qué este tema toca tan de cerca tu vida espiritual. Porque si hay algo que el demonio no quiere es que tú aprendas a rezar el rosario con poder. Él sabe que un alma que reza el rosario bien rezado es un alma que se le escapa de las manos. Es un alma protegida por la Virgen María y esa protección es inquebrantable. Comencemos entonces. Con la primera ejaculatoria. Esta es una oración de purificación interior. Antes de rezar el rosario necesitas limpiar tu corazón de cualquier pecado venial, de cualquier distracción, de cualquier apego desordenado que pueda bloquear la gracia. Por eso, la primera ejaculatoria que debes decir es esta. Señor Jesús, purifícame con tu sangre preciosa. Lava mi alma de toda mancha de pecado y prepárame para honrar a tu Madre Santísima. Esta oración es poderosa porque invoca directamente la sangre de Cristo. Y déjame decirte algo que aprendí en los exorcismos. El demonio no soporta la mención de la sangre de Jesús. Cuando en medio de una sesión de exorcismo invocaba la sangre de Cristo, los demonios gritaban, se retorcían, huían, porque esa sangre es el precio de nuestra redención, es el poder que destruye el pecado y cierra toda puerta al mal. Entonces, cuando tú comienzas tu rosario diciendo esta ejaculatoria, estás pidiendo que Jesús mismo limpie tu interior, estás reconociendo que no eres digno por tus propias fuerzas, pero que confías en su misericordia y esa humildad abre el cielo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que tómate unos segundos antes de tu rosario. Respira profundo y di fe. Señor Jesús, purifícame con tu sangre preciosa. Lava mi alma de toda mancha de pecado y prepárame para honrar a tu Madre Santísima. Siente cómo esa oración penetra en tu corazón. Siente cómo te limpia por dentro y entonces estarás listo para el siguiente paso. La segunda ejaculatoria es una invocación de protección contra el enemigo. Porque no basta con limpiar tu corazón, también necesitas cerrar las puertas al maligno. Por eso, después de la primera oración debes decir, San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla. Cubre mi mente, mi corazón y mi alma con tu escudo. Que ningún espíritu del mal perturbe mi oración. San Miguel es el príncipe de los ángeles, el guerrero de Dios, el que venció a Satanás y lo arrojó del cielo. Y créeme, el demonio le tiene un terror absoluto a San Miguel. Yo siempre invocaba a San Miguel antes de cada exorcismo, porque sabía que sin su protección el combate espiritual sería mucho más difícil. Cuando tú invocas a San Miguel antes de tu rosario, estás pidiendo que él se ponga a tu lado como un guardián celestial. Estás pidiendo que ninguna fuerza oscura pueda entrar en tu mente para distraerte, en tu corazón para desanimarte, o en tu entorno para interrumpirte. Y esa protección es real, no es simbólica. Es una realidad espiritual. Los ángeles existen. Los demonios también, y hay una guerra invisible aconteciendo a tu alrededor en este mismo momento. Pero tú no tienes que tener miedo porque San Miguel pelea por ti. Solo tienes que invocarlo con fe. Dentro de un momento vas a descubrir algo que puede cambiar la forma en que entiendes la oración del rosario. Porque estas ejaculatorias no son simples palabras, son armas espirituales. Son llaves que abren puertas celestiales y cierran puertas infernales. Y cada una tiene un propósito específico en la preparación de tu alma. La tercera ejaculatoria es una consagración a María, porque el rosario es ante todo una oración mariana. Es la oración preferida de la Virgen. Ella misma lo ha pedido en sus apariciones, en Lourdes, en Fátima, en todas partes donde se ha manifestado. Y si quieres que tu rosario sea verdaderamente efectivo, necesitas consagrarte a ella antes de comenzar. Por eso la tercera ejaculatoria que debes decir, Virgen María, Madre mía, me consagro a ti en este momento. Toma mi corazón, mis intenciones, mis palabras. Que este rosario sea un acto de amor puro hacia ti y hacia tu Hijo Jesús. Esta oración es esencial porque transforma tu rosario de una simple recitación en un acto de amor filial. Cuando tú te consagras a María le estás diciendo, Madre, yo soy tuyo. Esta oración no es mía, es tuya. Rézala tú en mí. Que sea tu corazón el que medite estos misterios, porque el mío es débil y distraído. Y cuando María toma tu rosario, todo cambia. Porque ella es la maestra de la oración. Ella es la que mejor conoce a Jesús, y ella es la que puede llevarte más profundo en la contemplación de los misterios de la salvación. He visto en mi ministerio tantas conversiones atribuidas al rosario rezado con devoción mariana, madres que rezaban por sus hijos alejados de la fe y que después de meses de rosario diario veían a esos hijos regresar a la iglesia, esposos que rezaban por sus matrimonios en crisis y que experimentaban reconciliaciones milagrosas, personas enfermas que encontraban paz en medio del sufrimiento, y todo porque confiaron en María, porque se consagraron a ella, porque entendieron que el rosario no es una oración individual, sino una oración en comunión con la Madre de Dios. Entonces, antes de comenzar tu rosario,
Tómate un momento para mirar a María con el corazón. Imagínala frente a ti con sus manos extendidas, llena de ternura y de poder. Y dile con sinceridad: Virgen María, Madre mía, me consagro a ti en este momento. Toma mi corazón, mis intenciones, mis palabras. Que este rosario sea un acto de amor puro hacia ti y hacia tu Hijo Jesús. Y verás cómo tu rosario adquiere una profundidad que nunca antes habías experimentado. La cuarta ejaculatoria es una petición de gracia contemplativa, porque el rosario no es solo repetir Ave María, es meditar los misterios de la vida de Jesús y de María. Es entrar en esos momentos sagrados, como si tú mismo estuvieras allí. Pero para eso necesitas la gracia del Espíritu Santo. Por eso la cuarta ejaculatoria que debes decir es: Espíritu Santo, ilumina mi mente y abre mi corazón, que pueda contemplar los misterios de este rosario con fe viva y amor ardiente. Guíame en esta oración. El Espíritu Santo es el alma de la oración. Sin él nuestras palabras son vacías, pero con él cada Ave María se convierte en una llama de amor, cada misterio se convierte en una revelación, cada década se convierte en un encuentro con Dios. Y por eso es tan importante invocar al Espíritu Santo antes de comenzar el rosario, porque Él es el que te va a ayudar a concentrarte, a meditar, a sentir la presencia de Dios en cada palabra que pronuncias. Yo he visto en los exorcismos como el demonio huye cuando se invoca al Espíritu Santo, porque el Espíritu es fuego purificador, es luz que disipa las tinieblas, es fuerza que vence la debilidad. Y cuando tú invocas al Espíritu Santo antes de tu rosario, estás abriendo tu alma a su acción. Estás permitiendo que Él ore en ti, que Él medite en ti, que Él ame en ti, y eso transforma completamente la experiencia de la oración. En los próximos minutos verás cómo todo esto se relaciona con tu propia historia, porque cada uno de nosotros tiene batallas espirituales propias. Cada uno tiene tentaciones específicas, distracciones particulares, debilidades personales, y el rosario rezado con estas ejaculatorias se convierte en un arma personalizada que el Espíritu Santo adapta a tus necesidades. No es una oración genérica, es una oración viva que responde a tu situación concreta. La quinta ejaculatoria es una renuncia a Satanás, porque antes de entrar en la presencia de Dios a través del rosario, necesitas rechazar explícitamente al enemigo. Necesitas decirle: no tienes poder sobre mí. Yo pertenezco a Cristo. Por eso la quinta ejaculatoria que debes decir es: en el nombre de Jesucristo renuncio a Satanás, a todas sus obras y seducciones. Cierro toda puerta al mal en mi vida. Solo a ti, Señor, quiero servir. Esta oración es un acto de autoridad espiritual. Cuando tú renunciaras a Satanás en el nombre de Jesús, estás ejerciendo el poder que Cristo te dio como Hijo de Dios. Estás cerrando puertas que tal vez dejaste abiertas por pecados pasados, por participación en prácticas ocultas, por rencores, por falta de perdón. Estás limpiando tu casa espiritual, y eso es crucial antes de invitar a la Virgen María a habitar en tu corazón a través del rosario. Yo siempre les decía a las personas que acudían a mí buscando ayuda espiritual: no puedes invocar la luz si sigues manteniendo puertas abiertas a las tinieblas, porque el demonio es legalista. Él busca cualquier resquicio, cualquier excusa para reclamar derechos sobre ti. Pero cuando tú renuncias explícitamente a Él, cuando cierras esas puertas, cuando afirmas tu pertenencia a Cristo, el enemigo pierde poder, se debilita y tu oración se fortalece. Entonces, antes de tu rosario, di con firmeza: en el nombre de Jesucristo, renuncio a Satanás, a todas sus obras y seducciones. Cierro toda puerta al mal en mi vida. Solo a ti, Señor, quiero servir. Siente cómo esa declaración resuena en tu espíritu. Siente cómo las cadenas invisibles se rompen y entonces estarás verdaderamente libre para retar. La sexta y última ejaculatoria es una ofrenda de tu rosario, porque la oración más poderosa es aquella que no se reza solo por ti mismo, sino que se ofrece por intenciones superiores. Por eso, la sexta ejaculatoria que debes decir es: Señor, te ofrezco este rosario por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por la paz del mundo y por las intenciones del Santo Padre, que no sea en vano ninguna de mis oraciones. Cuando tú ofreces tu rosario por estas intenciones, estás entrando en comunión con la Iglesia Universal. Estás rezando no solo como un individuo, sino como miembro del cuerpo místico de Cristo. Y eso multiplica infinitamente el valor de tu oración, porque Dios escucha con especial atención las oraciones que brotan de un corazón generoso, de un corazón que se olvida de sí mismo para pensar en los demás. En Fátima, la Virgen María pidió específicamente que se rezara el rosario por la conversión de los pecadores. Y los pecadores más difíciles de convertir son aquellos que están cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros amigos. ¿Cuántas veces he escuchado testimonios de madres que rezaron años el rosario por un hijo perdido en las drogas, en el alcoholismo, en la vida desordenada, y que finalmente vieron la conversión?
Pero esa conversión no llegó porque sí. Llegó porque alguien se ofreció en oración, alguien pagó el precio espiritual, alguien combatió en las tinieblas a través del rosario y las almas del purgatorio. ¿Cuánto necesitan nuestras oraciones? Ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas. Están en un estado de purificación esperando que nosotros, los que aún vivimos, intercedamos por ellas. Y el rosario es una de las oraciones más efectivas para aliviar sus penas y acelerar su entrada al cielo. Cada vez que ofreces un rosario por las almas del purgatorio, estás ejerciendo una obra de misericordia sublime. Estás siendo instrumento de la gracia divina. Muy pronto vas a entender por qué el demonio hace todo lo posible para que no reces el rosario con estas 6 jaculatorias. Porque cuando tú preparas tu alma de esta manera, tu rosario se convierte en un arma de destrucción masiva contra el infierno. Se convierte en un canal de gracia incontenible. Se convierte en una fuerza que libera almas, sana corazones, transforma vidas. Entonces, recapitulemos. Antes de comenzar tu rosario, debes rezar estas 6 jaculatorias en orden. Primera, Señor Jesús, purifícame con tu sangre preciosa. Lava mi alma de toda mancha de pecado y prepárame para honrar a tu Madre Santísima. Segunda, San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla. Cubre mi mente, mi corazón y mi alma con tu escudo. Que ningún espíritu del mal perturbe mi oración. Tercera, Virgen María, Madre mía, me consagro a ti en este momento. Toma mi corazón, mis intenciones, mis palabras. Que este rosario sea un acto de amor puro hacia ti y hacia tu Hijo Jesús. Cuarta, Espíritu Santo, ilumina mi mente y abre mi corazón, que pueda contemplar los misterios de este rosario con fe viva y amor ardiente. Guíame en esta oración. Quinta, en el nombre de Jesucristo, renuncio a Satanás, a todas sus obras y seducciones. Cierro toda puerta al mal en mi vida. Solo a ti, Señor, quiero servir. Sexta, Señor, te ofrezco este rosario por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por la paz del mundo y por las intenciones del Santo Padre. Que no sea en vano ninguna de mis oraciones. Estas 6 jaculatorias tomarán apenas 2 o 3 minutos de tu tiempo, pero te aseguro que marcarán una diferencia abismal en la calidad espiritual de tu rosario, porque estarás rezando protegido, purificado, consagrado, iluminado, liberado y ofrendado. Estarás rezando como los santos rezaban. Estarás rezando con el poder que la Iglesia siempre ha conocido, pero que pocos practican hoy en día. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas abandonan el rosario después de unos días o semanas? Porque lo intentan sin preparación, porque lo ven como una carga, como una obligación pesada, porque no experimentan frutos inmediatos. Pero cuando tú preparas tu alma con estas jaculatorias, cuando entras en el rosario con el corazón dispuesto y protegido, todo cambia. La oración deja de ser un deber para convertirse en un encuentro. Deja de ser monótona para convertirse en contemplación. Deja de ser vacía para convertirse en plenitud. Yo vi en mi vida tantos milagros atribuidos al rosario que perdí la cuenta. Vi enfermos terminales que sanaron después de que sus familias hicieran cadenas de rosario. Vi matrimonios al borde del divorcio que se reconciliaron. Vi jóvenes atrapados en adicciones que se liberaron. Vi casos de posesión diabólica donde el rosario fue el arma decisiva que quebró el poder del demonio. Y en todos esos casos había algo en común: perseverancia en la oración y preparación del corazón. El demonio sabe que no puede vencer al rosario bien rezado. Por eso su estrategia es impedir que lo comiences. O si lo comienzas a hacer, que lo reces mal, distraído, apurado, sin fe. Pero ahora tú tienes las herramientas para vencerlo. Tienes las 6 jaculatorias que blindan tu oración. Tienes el conocimiento de cómo preparar tu alma y solo te falta una cosa: la decisión de ponerlo en práctica. En un momento te voy a contar una experiencia personal que me marcó profundamente y que me enseñó de manera definitiva el poder del rosario preparado con estas oraciones. Pero antes, quiero que comprendas algo esencial. El rosario no es una varita mágica, no es un talismán, no va a resolver todos tus problemas de la noche a la mañana, pero sí va a cambiar tu corazón, va a fortalecer tu fe, va a darte paz en medio de la tormenta, va a protegerte del mal, y con el tiempo verás frutos concretos en tu vida que te confirmarán que Dios escucha, que María intercede y que el cielo está cerca de ti. Recuerdo un caso particular que me tocó atender hace muchos años. Una familia vino a verme porque su hija adolescente estaba teniendo comportamientos muy extraños. No era un caso claro de posesión, pero había signos de opresión diabólica, insomnio, pesadillas terribles, pensamientos suicidas, rechazo violento hacia todo lo religioso. Los padres estaban desesperados. Habían acudido a psicólogos, a médicos y nada funcionaba. Cuando me contaron la historia, les pregunté si rezaban el rosario en familia. Me dijeron que lo habían intentado, pero que la hija se ponía peor cada vez que lo hacían, así que lo abandonaron.
Les expliqué que esa reacción era precisamente una señal de que el rosario estaba tocando algo profundo en el mundo espiritual. Les enseñé estas 6 jaculatorias y les pedí que durante 30 días rezaran el rosario familiar cada noche sin falta. Comenzando siempre con estas oraciones de preparación, les dije que no se desanimaran si la hija se resistía, que la obligaran amorosamente a estar presente aunque no participara, que confiaran en el poder de la Virgen. Al principio fue muy difícil. La chica gritaba, lloraba, se tapaba los oídos, pero los padres perseveraron y alrededor del día 15 cambió. La hija comenzó a calmarse. Sus pesadillas disminuyeron. Empezó a dormir mejor y para el día 30 ella misma pidió quedarse en el rosario y participar. Meses después, joven se convirtió en una devota de la Virgen María. Hoy es madre de familia y reza el rosario diario con sus propios hijos. Y todo comenzó con esas 6 jaculatorias que prepararon el terreno espiritual para que la gracia actuara. Esta historia no es única, es una entre miles, porque el rosario, cuando se reza bien, tiene un poder transformador que va más allá de nuestra comprensión. La Virgen María misma lo prometió en Fátima. Rezad el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Y aunque parezca una promesa grandiosa, es real, porque la paz comienza en el corazón de cada persona, y cuando millones de personas rezan el rosario con devoción, esa paz se expande, se multiplica, transforma familias, comunidades, naciones. Dentro de un momento vas a descubrir algunos consejos prácticos para mantener la constancia en el rosario y para profundizar cada vez más en su meditación. Porque una cosa es comenzar bien y otra es perseverar. Y la perseverancia es la clave de todo fruto espiritual. Ahora bien, además de estas 6 ejaculatorias, quiero darte algunos consejos que aprendí a lo largo de los años y que te ayudarán a rezar el rosario con mayor provecho espiritual. El primero es buscar un lugar tranquilo. El rosario requiere concentración. Necesitas un espacio donde no seas interrumpido constantemente. Puede ser tu habitación, una capilla, un rincón de oración en tu casa. Lo importante es que ese lugar esté limpio, ordenado y si es posible con alguna imagen de la Virgen María o un crucifijo, porque el ambiente físico influye en el ambiente espiritual. El segundo consejo es elegir una hora fija. La constancia se logra con disciplina. Si rezas el rosario a diferentes horas cada día, es más fácil que se te olvide o que lo pospongas. Pero si estableces una hora fija, por ejemplo, antes de dormir o al despertar o después de comer, tu cuerpo y tu alma se acostumbran y la oración se vuelve parte de tu ritmo de vida. Yo siempre recomendaba rezarlo en la noche porque es un modo hermoso de entregar el día a Dios y de pedirle a la Virgen que te proteja durante el sueño. El tercer consejo es meditar los misterios de verdad. No te limites a repetir las Ave Marías mecánicamente. Antes de cada década lee el misterio correspondiente. Cierra los ojos e imagínate la escena. Si es el misterio de la Anunciación, imagina a María en Nazaret, al ángel Gabriel apareciendo, la luz divina, el momento en que ella dice, sí, si es el misterio de la crucifixión, imagina a Jesús clavado en la cruz. Su sufrimiento, su amor por ti, entra en esos momentos como si fueras un testigo. Y entonces cada María será una contemplación, no una repetición vacía. El cuarto consejo es rezar despacio. No tengas prisa. No se trata de terminar rápido el rosario para cumplir. Se trata de orar con el corazón. Es mejor rezar un rosario lento, meditado, sentido, que 3 rosarios rápidos y distraídos. La calidad importa más que la cantidad. Dios no cuenta cuántas palabras dijiste, sino cuánto amor pusiste en ellas. El quinto consejo es rezar el rosario en familia, si es posible, porque la familia que reza unida permanece unida, y el rosario familiar tiene un poder especial de protección sobre el hogar. El demonio ataca principalmente a las familias porque sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Pero cuando una familia se arrodilla junta cada día ante la Virgen María,